que están conectándose y que nos están mirando, que de alguna manera se están sumando. Nos unimos, ¿verdad?, a través de este medio y nos unimos como cuerpo de Cristo, como iglesia, para seguir llevando a cabo el trabajo, la obra del Señor, la enseñanza, la predicación, la adoración. Y usted ahí en su casa está en esa comodidad, ¿verdad?, que nos permite la tecnología. Pues ahora usted está en su casita y algunos están a lo mejor en su camita, otros en su sala, algunos otros con su móvil, y de alguna manera usted se encuentra más cómodo allí. Y bueno, vamos a continuar, hermanos, el tema de la palabra del Señor el domingo pasado, y estuvimos hablando acerca del reino de Dios, y vamos a hablar y a continuar una segunda parte porque nos quedamos con el decálogo de Dios. Se ha de acordar usted que hablamos que el reino de Dios, su servidor, colocó en 3 departamentos, hizo 3 departamentos en donde puso un departamento donde se habla de las disciplinas espirituales que en el reino de Dios se tienen que estar ejercitando. También el otro departamento, el departamento de doctrina y enseñanza, donde hay mucha enseñanza, mucha doctrina que Cristo dejó que compartiéramos. Por ejemplo, en Mateo 28 mencionó el Señor que fuéramos y hiciéramos discípulos y les nos enseñaran a guardar todas las cosas que el Señor nos había mandado. En ese departamento está ahí la doctrina, la enseñanza, la formación de nuestro carácter, nuestra formación de nuestra identidad como cristiano, quiénes somos y cómo podemos luchar, vencer, transformar. Todo eso ahí está en ese departamento que hay que estar practicando, leyendo y practicando y aprendiendo de ello. Pero el departamento, el decálogo, le llamo yo la ley de Dios. Ese decálogo, hermano, tiene vigencia, está vigente y es algo que debemos estar practicando. Ojalá ahí donde está usted pueda decir conmigo, el decálogo hay que practicarlo. Una vez más diga, el decálogo tenemos que estar constantemente practicándolo. Ojalá como una pequeña tarea, bueno nos fuera, hermanos, que este decálogo usted lo pudiera escribir, hacer una carta, una hoja tamaño oficio o tamaño carta, y usted pueda escribir el decálogo de Dios. Son las 10 leyes del reino del Señor que debemos estar practicando todos los días. Y usted lo pueda poner, no sé, enfrente de su refrigerador, en la entrada de su puerta, en la salida, que usted y yo podamos hacer de este decálogo, hermano, podamos hacer nuestra práctica, nuestra forma, nuestro estilo de vivir, porque ese es lo que debemos estar anunciando, el reino de Dios. No nada más debemos anunciar el reino de Dios con nuestros labios o estar proclamando el reino de Dios con nuestros labios. No nada más debemos hacerlo así. Debemos practicarlo, debemos anunciarlo con nuestra forma de vivirla. Anunciar que el reino de Dios está entre nosotros de una manera viviente. Y la iglesia, hermanos, la iglesia del Señor Jesucristo, tenemos el deber, la obligación de dar a conocer el estilo de vida, la forma de vivir, la vida nueva que nos da entrar en el reino de Dios. Un día Jesús le dijo a Nicodemo, le dijo, te es necesario nacer otra vez. Porque si no naces, le dijo el Señor, tú no puedes ver el reino de Dios. Y si no naces, le dijo, tú no puedes entrar al reino de Dios. ¿De qué estaba hablando el Señor? ¿De qué le estaba anunciando Jesús a Nicodemo? Le estaba diciendo
que él tenía que cambiar de vida, que él tenía que tener una transformación en su estilo de vida. Recuerde que Nicodemo era un príncipe de la ley de Dios, la ley de Moisés, y que de alguna manera él era un hombre muy religioso, era un hombre que supuestamente guardaba la ley del Señor y era un hombre que dirigía en el templo de Dios, que formaba parte del Senadrín, de aquellas personas estudiosas, doctores de la ley. Sin embargo, con todo y eso, Jesús le estaba diciendo: Nicodemo, es necesario que seas transformado en una persona diferente, una persona de hábitos diferentes, una persona de mentalidad diferente, una persona de hablar diferente, una persona cambiada totalmente. Jesús le decía: te es necesario nacer de nuevo. Le estaba diciendo de ser transformado, de una transformación, porque es la única forma en que podemos ver el reino de Dios y entrar en él. Amado hermano, este es el segundo tema del reino de Dios. Estamos hablando del decálogo. Y entonces en el reino de Dios tenemos que empezar a vivir. Nuestro estilo de vida debe ser diferente, de una persona transformada. Usted y yo debemos experimentar esa transformación. Es un milagro que Dios hace en nuestra vida cuando entramos en su reino. El reino del Señor nos transforma porque es el reino de Dios. Trae transformación en nuestra vida. Así que la segunda parte de este tema es los siguientes 5 decálogos del reino. Y el domingo pasado vimos los 5 primeros y solo como parte introductoria los voy a recordar. Número 1, perder para ganar. Lo vimos el domingo pasado. Número 2, dar para recibir. Número 3, servir para crecer. Número 4, morir para vivir. Y número 5, amar en lugar de odiar. Ojalá usted pueda escribir estos 5 y los otros 5, los 10 que forman el decálogo de Dios y empezar, hermano, a mirarlo como nuestro estilo de vida. Escúcheme, por favor, ojalá usted lo pueda repetir conmigo. Debemos empezar a usar el decálogo de Dios como nuestro estilo de vida, como ciudadanos del reino de los cielos. Como ciudadanos debemos empezar a vivir de esta manera. ¿De qué manera? Perder para ganar, dar para recibir, servir para crecer, morir para vivir, amar en lugar de odiar. Y empezar a vivir este decálogo como parte de nuestro estilo de vida. Vamos a ver los otros 5, pero no quisiera avanzar en esto, sino como en una forma de subrayar. Ojalá usted pueda hacer esto, escribirla, ponerlas en su pared, en la entrada de su recámara, ponerla en su refrigerador, ponerla en la entrada, a lo mejor hasta de su trabajo. Hacer esto nos va a ayudar a estar fomentando nuestra mente, hermano, estar fomentando en nuestra mente, en nuestro corazón, el quehacer, el hacer del reino de Dios, la conducta en el reino de Dios, la conducta como ciudadanos del reino de Dios y practicarlo. En esto nos va a ayudar mucho porque todos los días, amado hermano, y todas nuestras visitas que nos miran, todos los días tenemos oportunidad de ponerla en práctica, todos los días, no hay un día en la que nosotros no hay un día que no tengamos esa oportunidad en donde nosotros podamos poner en práctica el decálogo del reino de Dios. Tenemos todos los días va a haber personas que, por ejemplo,
Va a haber personas que a lo mejor te van a pedir y va a haber todos los días oportunidad de servir. Todos los días vamos a tener oportunidad para poder perder si es necesario. En todos los días vamos a tener esa oportunidad de estar anunciando el decálogo del reino de los cielos, del reino de la nación de nuestro Dios. Entonces, continuamos con el sexto decálogo. En el sexto decálogo es perdonar. El sexto decálogo es perdonar en lugar de querer hacer justicia. Perdonar como nuestra justicia. Si quiere usted puede anotarlo de esa manera. Perdonar como nuestra justicia. Por ejemplo, en el mundo se aplica de tres maneras la palabra justicia. En el mundo se aplica como una medida de equidad. Por ejemplo, a veces la gente dice es justo cuando vamos al mercado y compramos 1 kilo de jitomate, esperamos que nos vendan realmente 1 kilo de jitomates, que no nos vendan 3/4 de kilo, ni que le falte al kilo, porque eso no es justo. Lo justo es que compremos lo equivalente a lo que nos están vendiendo 1 kilo, por decir, de jitomate, por poner un ejemplo. Entonces, en eso usan, inclusive hasta ponen una balanza para hablar de justicia, de que sea justo, ¿no? También la aplican en el mundo, la aplican como la devolución del daño, como la devolución del daño, es decir, lo aplican como daño por daño. Por ejemplo, esto lo vemos a veces en la Escritura: el ojo por ojo, diente por diente, el que me la hace me la paga, el hierro mata, a hierro muere. Es la otra forma en que aplican justicia, es decir, que te devuelvan o que reciban el daño, que reciban el mismo daño que nos dieron. Así lo aplican en el mundo. Y también lo aplican de otra manera, lo aplican como una medida de castigo. Es decir, que alguien comete un error y su sentencia es la cárcel por determinado tiempo o pagar alguna consecuencia, y lo aplican de esa manera. Pero en el reino de Dios no es así, amado hermano. En el reino de Dios no podemos aplicar justicia, mucho menos por nuestra propia mano. En el reino de Dios no es válido decir me la hiciste, me la pagas. No es válido decir me rompiste un diente, te voy a romper un diente. No es válido decir el que a hierro mata, a hierro muere. En el reino de Dios, Cristo, nuestro Padre, nuestro Dios, nos dijo: quedaos quietos, yo pelearé por vosotros. Y dice allí su palabra que el Señor expresó: mía es la venganza. Es decir, Dios es el Dios de la justicia. En el reino de Dios, Dios aplica la justicia. Pero nosotros, los que habitamos en el reino, en la nación de nuestro Dios, tenemos que aplicar el perdón como nuestra herramienta de justicia. A ver, diga conmigo: el perdón debemos usarla como nuestra herramienta de justicia. Qué cosa tan diferente que se hace en el mundo. En el mundo es diferente. En el mundo tú exiges justicia. En el mundo es ojo por ojo. En el mundo es el que a hierro mata, a hierro muere. En el mundo es castigo para la delincuencia. En el mundo es castigo para el malo. En el mundo es castigo para aquellos que hacen un daño. Es en el mundo, pero en el reino de Dios no es así. En el reino de Dios es el perdonar. Perdonar es nuestra herramienta de justicia. No podemos, hermano, querer hacer en el reino de Dios justicia.
Toda aquella persona que demanda justicia, todos aquellos que dicen: yo deseo que Dios, que haya justicia, y que a veces aplicamos justicia por nuestra propia mano. A veces alguien nos hace nos lastima, a veces alguien nos ofende y nos aplicamos justicia por nuestra mano. Si alguien nos ofende, nosotros también ofendemos y creemos que estamos en el reino de Dios, pero no es así. Si usted y yo aplicamos justicia por nuestra mano, usted no está en el reino de Dios. Porque en el reino de Dios no hay cabida para la injusticia, porque el reino de Dios no es injusticia. La Biblia dice: el reino de Dios es justicia, y la justicia que Cristo nos estableció para aplicarla es el perdón. Cristo lo hizo cuando Él estaba en la cruz, cuando Él estaba siendo crucificado. Él no dijo: Padre, destruye esta humanidad. Cristo estaba siendo lastimado, bofeteado, injuriado, afectado física, emocionalmente. Su cuerpo estuvo siendo lacerado. Y cuando Él estaba clavado en la cruz, expresó la herramienta de su justicia. Cristo, si el Señor hubiera querido aplicar la ley del ojo por ojo, Cristo hubiera dicho: Padre, destruye esta humanidad, y en ese mismo instante se hubiera destruido toda la humanidad. Pero Cristo nos vino a revelar la forma, el estilo, el cambio que se debe de vivir en su nación de Él. Y la justicia en el reino de Dios se aplica usando el perdón. Qué hermoso, hermano, es esta palabra del decálogo. Nuestra herramienta, yo quiero repetir esta parte, nuestra herramienta para aplicar justicia en el reino de Dios es declarar el perdón para las gentes, para las personas. Cristo lo hizo cuando estaba en esa cruz. Él dijo: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Perdónalos. Mira, Cristo hablando, usando la herramienta de la justicia, la herramienta del perdón. Y es lo mismo que debemos hacer en el reino de Dios. No podemos creer que usted puede vivir en el reino de Dios haciendo justicia por tu propia mano. ¿Cuántas personas dejan de hablarle a otra persona solo porque le hizo una mala cara? Solo porque le dijo una palabra a lo mejor altisonante, y ahora están personas distanciadas, no se pueden hablar, no se pueden comunicar, no pueden convivir un poco porque aplican el ojo por ojo, el diente por diente. El que a hierro mata, a hierro muere. Desean, a veces hasta no lo dicen, pero con sus acciones quisieran que la persona que quedara fulminada, muerta. Terrible esto. Eso significa, cuando alguien tiene estas acciones, con todo amor le digo: usted es posible que no esté en el reino de Dios, porque en el reino de Dios no se aplica justicia por justicia, no se aplica la justicia por nuestra mano. No, en el reino de Dios se usa el perdón. Mateo, le voy a invitar que lea conmigo Mateo capítulo 18. Abra su Biblia en Mateo capítulo 18, versículos 21. Vamos a leer allí. Mateo capítulo 18, versos 21. Dice así: Entonces se acercó Pedro y le dijo al Señor: ¿cuántas veces perdonaré a mi hermano que peque contra mí? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le dijo: no te digo que hasta 7, sino aún hasta 70 veces 7. Si multiplicamos esto de 70 por 7, son 7 por 7, 49, 490 veces. Y realmente 490 veces
no es el número, sino casi el Señor le estaba diciendo las veces que sean necesarias. Cuantas veces que sean necesarias, tenemos que aplicar la herramienta en el reino de Dios de justicia. Si queremos justicia, la herramienta que tenemos que usar no es el ojo por ojo, ni el diente por diente, ni la aplicación de castigo, sino aplicar el perdón. ¿Cuántas veces, Señor, le dijo Pedro, voy a perdonar a mi hermano que me lastima, que me ofende, que peca contra mí? Y Jesús le dijo, no tan solo nada más 7, sino 70 veces 7. Casi le dio un número de cuántas veces sean necesarias perdonar en el reino de Dios. Ahora, hagamos un análisis de nuestra vida. ¿Cuántas veces hemos perdonado? ¿Cuántas veces hemos pedido este perdón? Si pocas veces has perdonado o si pocas veces has pedido perdón en el reino de Dios, es el ejercicio de todos los días solicitar, aplicar la justicia mayor, y es el perdón. Continúa la lectura diciendo que Jesús le dijo hasta siete, sino aún hasta 70 veces 7, le dijo Jesús. No te digo hasta 7, sino 70 veces 7. Por lo cual, versículo 23, por lo cual el reino de los cielos, mira, ahí dice, versículo 23, por lo cual el reino de los cielos, el reino de Dios es semejante, y compara la nación. Cristo comparó su nación, le puso como un semejante a un rey que quiso hacer cuentas con sus siervos. Y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos. Era una cantidad muy considerable. Si usted analiza cuánto equivalía un talento, equivalía a una buena cantidad en plata. Y 10,000 talentos le debía a ese rey. Dice, y comenzando a hacer cuentas, le fue presentado uno que le debía 10,000 talentos. A este, como no pudo pagar, ordenó su señor venderle y a su mujer e hijos y todo lo que tenía para que le pagase la deuda. Entonces aquel siervo postrado le suplicaba diciendo, Señor, ten paciencia conmigo y yo te lo pagaré todo. El señor de aquel siervo, movido a misericordia, le soltó y le perdonó la deuda. Versículo 28. Pero saliendo aquel siervo, halló uno de sus consiervos que le debía 100 denarios. El denario es una cantidad más pequeña. El denario era una cantidad más pequeña. Y haciendo de él, dice que le ahogaba, lo estaba aprisionando de su cuello y le decía, págame lo que me debes. Entonces su consiervo, postrándose a sus pies, le rogaba diciendo, ten paciencia conmigo y yo te lo voy a pagar todo. Mas él no quiso, sino que fue y le echó en la cárcel hasta que pagase la deuda. Y dice que el versos 31, viendo sus consiervos lo que pasaba, se entristecieron mucho y fueron y le refirieron, le dijeron a su señor, al rey, todo lo que había pasado. Entonces llamándole su señor, le dijo, siervo malvado, toda aquella deuda te perdoné porque me rogaste 10,000 talentos. Estoy recordando que lo que le debía, 10,000 talentos, era casi impagable, era imposible casi de pagarse. Y versos 33 dice, ¿no debiste tú también tener misericordia de tu consiervo, que tú, como yo tuve misericordia contigo? Entonces su señor, enojado, le entregó al verdugo hasta que pagase todo lo que debía. Versos 35, ojalá usted pueda leer conmigo.
así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón a cada uno, a su hermano, sus ofensas. Vuelvo a leerlo. Así también mi Padre Celestial hará con vosotros si no perdonáis de todo corazón cada uno a su hermano sus ofensas. Oh, escuche por favor, qué parábola, qué enseñanza. Y esto se refiere a que Dios, hermano, nos ha perdonado todos nuestros pecados. Dios nos perdona toda nuestra maldad. Cuando nosotros, la Biblia dice que la paga del pecado es muerte, nosotros estábamos sentenciados a muerte eterna sin Dios. Estábamos muertos en nuestros placeres, en nuestros deleites, totalmente desviados, totalmente ajenos, totalmente expulsados del reino de Dios. Y Dios nos vino a perdonar a través de su Hijo Jesucristo. Nos vino a perdonar cuánto pecado, cuánta maldad. Y usted y yo, por muy buenos que hubiéramos querido hacer, nunca hubiéramos podido pagarle al Señor. Nunca hubiéramos podido pagarle a Dios, ni nuestras mejores obras, ni porque hubiéramos querido portarnos lo mejor posible. Nadie puede decir que es un hombre que no tiene deuda con Dios. Todo el mundo tiene una gran deuda con Dios, y esa deuda a través de nuestro Señor Jesucristo ha sido perdonada. Ha sido perdonado. Nosotros somos como ese hombre que le debía 10,000 talentos. 10,000 talentos. Nosotros representamos ese hombre. Y nuestros hermanos representan aquellos consiervos que a veces se endeudan con nosotros, nos ofenden con alguna palabra, nos ofenden con alguna acción, nos ofenden, nos lastiman. A veces nosotros hacemos algo bueno, pero ellos nos pagan con un mal y nos lastima la gente. Pero en el reino del Señor nos advierte nuestro Señor Jesucristo que debemos aplicarla, el perdón, 70 veces 7, cuanto sea necesario. Escuche por favor, las deudas entre nosotros los consiervos, las deudas entre nosotros los hombres son pequeñas a comparación de la deuda que nosotros le debemos o le debíamos a nuestro Dios. No es nada. Nuestras deudas que a veces nos cometemos, las deudas que a veces nos afectamos, no es nada, no es nada, no es nada a comparación de la deuda que le debíamos a nuestro Dios. Por eso es que Dios nos pide que en su reino podamos aplicar el perdón, perdonar a nuestros consiervos, dejarlos libres, no atarlos, no amarrarlos con la condena de la justicia del hombre, no amarrarlos con la condena de la justicia terrenal, sino dejarlos libres con el perdón de nuestra justicia de parte de Dios. El perdón, yo he considerado el perdón como un regalo silencioso, como un regalo que a veces dejamos en la puerta de aquellos que nos han hecho un daño. Es como si fuera un regalo silencioso. Usted le regala, en lugar de aplicarle justicia a alguna persona que te violentó, que te lastimó, usted le regala el perdón en su corazón de esa persona. Usted le regala como si fuera un regalo silencioso que se lo deja en la puerta de su casa, de la persona, de aquella que te ha lastimado. Eso es el perdón. Es un regalo que usted hace. Es un regalo porque en el reino de Dios hay que dar. ¿Se acuerda en el tema pasado? Hay que dar. Y si el perdón
es una dádiva, regala perdón. Regalemos perdón. Hay que dar para recibir. Así como damos perdón, también Dios nos perdona. La Biblia lo dice en la enseñanza de la oración. Cristo nos dijo: perdona nuestras ofensas, así como nosotros perdonamos a nuestros ofensores. Entonces, apliquemos este asunto del perdón en lugar de querer justicia. Un hombre, una frase célebre dice: perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que el prisionero eras tú. Una vez más, me gusta esta reflexión de un hombre que escribió esta frase célebre: perdonar es liberar a un prisionero y descubrir que ese prisionero eras tú y yo, porque éramos presos con Dios, y Dios nos dio libertad. Y así como Dios nos dio libertad, también nosotros tenemos que libertar a aquellos que nos ofenden. Pedir perdón es una forma, es una riqueza del corazón, hermanos. Es perdonar, declarar a alguien perdonado, decirle a alguien: te perdono, no me debes nada. Habla de que usted y yo podemos tener un corazón rico en el Señor, rico de misericordia, rico en abundancia de misericordia de Dios. Por eso, hermano, Dios nos declara que apliquemos el perdón como nuestra herramienta de justicia. Cristo la hizo en la cruz del Calvario. El mártir Esteban, cuando estaba siendo apedreado por sus adversarios, por aquellos que no entendieron el evangelio, el mensaje del evangelio, y que les ocasionaba molestia saber que un hombre insignificante les estaba anunciando el reino de Dios, y ellos no lo quisieron entender. Cuando Esteban decía: yo veo a ese rey, a ese Señor, lo veo, a ese rey del reino, a ese Señor del reino, lo veo sentado a la diestra del Padre. Cuando Esteban dijo esas palabras, los hombres agarraron piedra y arremetieron contra Esteban y lo lapidaron. Pero antes de morir, Esteban expresó las palabras que debemos expresar en el reino de Dios. Esteban, cuando estaba a punto de cerrar sus ojos, dijo: Padre, no les pongas este castigo, no les impongas un castigo por este acto, no les imputes este pecado. Esteban declaró esa palabra. Oh, hermano, ese es el reino de Dios. Así que avancemos un poco más en la siguiente, y es el séptimo decálogo. El séptimo decálogo es bendecir al que te maldiga. Debemos usar esa palabra. Veamos lo que dice en el Evangelio de Lucas, capítulo 6. Lucas, capítulo 6, versículo 28, dice así: bendecid a los que maldicen y orar por los que os calumnian. Mateo capítulo 12, leamos otra escritura más. Mateo capítulo 12, dice así, versículo 36: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablasen los hombres, de ella darán cuentas en el día del juicio. Una vez más, dice: mas yo os digo que de toda palabra ociosa que hablasen los hombres, de ella darán cuenta en el día del juicio. Debemos aprender, hermano, a bendecir en lugar de maldecir. Toda palabra ociosa es una maldición. La palabra maldecir es decir algo malo. Maldecir significa decir cosas malas, hablar cosas malas, palabras ociosas,
Dice la Escritura que de toda palabra ociosa, de toda palabra de maldición, de toda palabra que se dice mal, de toda esa palabra, dice que Dios le dice son palabras ociosas y de ellas darán cuenta en el día del juicio. Por eso, hermano, es que en el reino de Dios, en la nación de nuestro Dios, tenemos que usar nuestra boca, nuestros labios, nuestra forma de hablar debe de ser una palabra siempre de bien decir, siempre bien decir. O diga conmigo, siempre bien decir. Aunque a veces las personas tienen un mal comportamiento. Hay personas que se conducen equivocadamente. Hay personas que hablan muy mal. Hay personas que tienen sapos y culebras en su boca. Hay personas que están llenas de amargura en su corazón. Hay personas que de verdad tienen una miseria espiritual. Hay personas que son totalmente pobres espiritualmente. Pero nosotros en el reino de los cielos, en la nación de nuestro Cristo, debemos siempre hablar con palabras de bien decir. Siempre debe estar en nuestra boca palabras de esperanza, palabras de aliento. Siempre hablar bien, aunque ellos hablen mal. Siempre debemos justificar con nuestra boca. Por ejemplo, hay personas que a veces nos lastiman con su boca, que tienen culebras y sapos. Pero si tú vas al trasfondo de esas personas, son personas que son dignas de lástima. Son personas dignas que debemos tener compasión por ellas. En el reino de Dios, hermano, debemos usar, hermano, la empatía con las personas y mirarlas. Usted debe de saber que Dios ama a todo el pecador. Dios los ama entrañablemente. No está de acuerdo con lo que hacen, claro que no, pero Dios ama a todo el pecador. Así nosotros debemos de usar, hermano, nuestra boca siempre para bien decir. Siempre debemos justificar con nuestra boca a todas las almas, a todas las personas, aunque sean personas que merezcan a lo mejor que les digamos mal por mal. Hay personas que merecen que no merecen ser justificadas por su mal proceder, pero nosotros debemos siempre bien decir, siempre bien hablar, siempre bien comunicar, siempre en el reino de Dios. Justificarlos usando el bien decir. Hay una escritura donde Dios declara que no debemos ni siquiera estar usando palabras como decirle a un hermano fatuo, decirle a un hermano necio, decirle a una persona tonta o loco. Hermano, quedamos expuestos, dice la escritura, quedamos expuestos al infierno. Quedamos prácticamente expuestos. Por eso siempre debemos hablar bien, a pesar de que la persona sea una persona a lo mejor muy equivocada, muy de malas acciones, de mal pensamiento, de amargura de corazón. Son gente que está totalmente enferma espiritual, muerta espiritualmente, que no tiene riqueza espiritual. Esa gente, no espere, amado hermano, y visitas, no esperes que hablen bien de ti. No tienen riqueza. ¿De qué van a dar? No tienen forma de poderte dar lo que no tienen. No te van a dar lo que no tienen. Así que, pero en nosotros, en el reino de Dios, la Biblia dice que en el reino de Dios hay mucha bendición y siempre debemos estar bendiciendo con nuestra boca. El enojo y la ociosidad promueven palabras de maldición. Tengamos mucho cuidado con esto. A veces cuando nos enojamos es cuando proferimos palabras malas. Cuando estamos enojados o cuando estamos de ociosos.
Cuando alguien está de ocioso, empieza a hablar ociosidades y debemos tener mucho cuidado. Siempre he dicho que las maldiciones se profesan cuando está uno enojado o de ocioso o resentido. Comenzamos a declarar maldiciones. Por eso debemos tener mucho cuidado por lo que hablamos. La Biblia dice que por lo que hablamos y decimos, por lo que hablamos y creemos, será hecho. Debemos tener mucho cuidado la forma en que hablamos. Voy a avanzar con el número 8, con el bien, la ley del código, el decálogo de nuestro Dios. El octavo decálogo es con el bien vencer el mal. Oiga, hermano, voy a avanzar rápido en esta parte para hacer una conclusión en el decálogo. Pero con el bien, decálogo número 8, con el bien vencer el mal. Le voy a dar 4 razones por la cual debemos usar el bien para vencer el mal. Diga conmigo, usar el bien para vencer el mal. El bien es nuestra herramienta de guerra. Decláralo, por favor, en esta mañana. El bien es nuestra arma de guerra. El bien es nuestra herramienta de guerra para derrotar el mal. No se puede, hermano, combatir mal con mal. No se puede pagar mal por mal. En el reino de Dios no debemos usar esa herramienta del mal para pagar mal, combatir mal contra mal. Me la haces, me la pagas. De que lloren allá, que lloren acá, que lloren allá. No debemos usar la herramienta del mal. No nosotros, no el pueblo de Dios. No, nosotros debemos usar el bien para derrotar el mal. Al mal se le derrota haciendo bien. Aunque parezca utopía, aunque parezca ridículo, pero nosotros debemos ver el bien, hermano, la práctica de hacer bien como nuestra herramienta con la que podemos pelear y derrotar a toda adversidad. Cristo usó el bien siempre para derrotar la adversidad. Cristo derrotó al mismo diablo usando el bien. Siempre Cristo usó el bien. Aunque el enemigo le lastimó, aunque el diablo usó sus vasos para lastimar al maestro, aunque el enemigo usaba la religiosidad para combatir contra Jesucristo, Cristo nunca pagó mal por mal. Cristo siempre pagó bien por mal. Un día vino un hombre a quererlo aprisionar. Cuando Cristo estaba orando, dice que él se levanta y vino un tumulto a prenderlo. Y cuando estaban queriéndolo aprender, Pedro sacó una espada y Pedro usó el mal para combatir el mal. Sacó la espada y le cortó la oreja a un hombre llamado Malco. Pedro creía que en el reino de Dios se usaba también las herramientas del mal, y Pedro usó la espada y cortó la oreja y le quedó ensangrentado aquel hombre. Cuando Pedro cortó la oreja, usó la espada para usar mal contra mal. Pero Cristo le dijo: no es así, Pedro. En el reino de mi Padre no se usa la herramienta del mal para combatir el mal. No se hace esto en el reino de Dios. En el reino de Dios se usa siempre el bien. No es con espada ni con ejército, dijo el Señor, sino con su Santo Espíritu. Y el Espíritu Santo es el Espíritu del Señor. Y entonces el Señor tomó la oreja de Malco y se la volvió a colocar a su adversario, el que iba a prenderlo, el que lo iba a llevar al Calvario. Jesús demostró usando el bien y colocó nuevamente la oreja de Malco en su lugar y lo sanó. A su adversario, aquel que sabía Jesús que iba por él a prenderlo. Qué hermosa enseñanza, hermano. Yo no sé si usted me está entendiendo, pero en el reino de Dios es la práctica.
Oiga, esto yo sé que algunos van a decir, hermano pastor, esto está complicado. Yo no digo que no, porque esto es a lo mejor, si usted lo mira con los ojos carnales, con los ojos humanos, usted va a ver esto al revés. Claro, usted está en el reino de Dios y en el reino de Dios se ve al revés. En el reino de Dios debemos usar siempre el bien para derrotar el mal, hermano. A veces con frecuencia miramos, con frecuencia, hermano, subestimamos el poder del bien. A veces subestimamos el bien y creemos que el mal es mejor herramienta. No es así. El mal trae consecuencias malas. El mal nunca termina bien. Hacer las cosas y pagar mal por mal, nunca termina bien eso. Sin embargo, cuando usted y yo usamos el bien y le hacemos el bien a aquel que nos hizo el mal, si usamos la herramienta, hermano, deje de creer, deje de subestimar el bien. Usemos el bien como la herramienta de guerra, como herramienta de justicia delante de nuestro Dios y de nuestros adversarios. Para no tardar mucho más en esto, termino diciéndole aquí que la maldad se incrementa. La maldad se incrementa porque es producto de la pobreza. Toda persona está bajo una pobreza espiritual y requiere de gente rica para ayudarlos. Y esa gente rica, hermano, utiliza siempre la herramienta del bien para derrotar el mal. Siempre. Alábale al Señor si puedes. Glorifique al Señor, hermano, si está entendiendo que debemos usar la herramienta del bien como instrumento de nuestra guerra. ¿Con qué peleamos nosotros los en el reino de Dios? Con la herramienta del bien, siempre. Si alguien te pide que lo cargues una milla, no nada más lo cargues 1 kilómetro, llévalo 2, dice el Señor. Sé generoso. Si alguien te pide la capa, déjale también la túnica. Sé generoso. Seamos generosos. Usemos el bien para derrotar el mal. Leamos una escritura para cerrar esta parte. Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versículos 9 y 11, dice así. Gálatas capítulo 6, versos 9 al 11, dice: no nos cansemos, no nos cansemos. Oh, qué palabras. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, y mayormente a los hermanos de la iglesia, a la familia de la fe. Mirad con cuán grandes letras escribo de mi propia mano todo esto que el apóstol Pablo está escribiendo. No nos cansemos, hermano, no te canses de hacerle bien a la persona. Hay personas que se van a burlar de ti, hay personas que van a decir: oh, tú eres un tonto. Van a haber personas que van a decir: mira, este es un tonto porque yo le hago mal y él me paga siempre con bien. Yo le trato mal y él siempre me trata bien. Es un tonto. Es lo que el diablo te va a querer meter. Pero la Biblia dice algo contrario. La Biblia enseña que con el bien, hermano, venzamos al mal. A su debido tiempo, usted y yo vamos a recoger fruto de todo ese bien que hemos hecho. Dicen: no te canses de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos. ¿Y sabe qué usted va a segar? Usted y yo vamos a segar fruto para vida eterna.
Fruto, hermano, fruto bueno, porque con el bien se derrota siempre el mal. Y termino diciendo, nunca, nunca, escuche esto, nunca el mal prevalecerá para siempre. Jamás, siempre el mal tiende a perecer, el mal tiende a perder, siempre el mal pierde, porque detrás del bien está nuestro Señor y Dios. 9, código 9, o el decálogo 9, creer sin ver. Y en esto voy a tomar solo una escritura. En el libro de San Juan capítulo 20, San Juan capítulo 20, versículos 24 y 29, dice: pero Tomás, uno de los 12, llamado Dídimo, no estaba con ellos cuando Jesús vino. Le dijeron pues los otros discípulos: al Señor hemos visto. Él les dijo: si no viere en sus manos la señal de los clavos, y metiere mi dedo en el lugar de los clavos, y metiere mi mano en su costado, no creeré. 8 días después estaba otra vez sus discípulos dentro, y con ellos Tomás. Luego Jesús, estando las puertas cerradas, se puso en medio y le dijo: pasa vosotros. Luego le dijo a Tomás: pon aquí tu dedo y mira mis manos, y acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino creyente. Entonces Tomás respondió y le dijo: Señor mío y Dios mío. Y Jesús le dijo: porque me has visto, Tomás, creíste. Bienaventurados, dice, los que no vieron y creyeron. Hermanos, en Romanos capítulo 1, versos 17, dice que el justo por la fe vivirá. Debemos aprender en el reino de Dios siempre creer sin ver, siempre creer, aunque no veamos, creerle a Dios en su palabra. Creerle a Dios siempre en su palabra. Tengo la Biblia aquí, hermano. Todo lo que está en la Biblia es palabra verdadera, palabras reveladas de parte de nuestro Dios para nosotros, y hay muchas promesas en ella. Debemos aprender a creer lo que dice la palabra. Yo tengo una frase aquí que la comunico cada vez que puedo. Yo siempre digo: yo creo en lo que leo y no creo en lo que veo. Yo creo en lo que leo, en su palabra, yo la creo. No creo en lo que veo, porque a veces también la vista a veces te engaña. En el reino de Dios es al revés, no como en el mundo. En el mundo uno ve para creer. En el mundo es fácil pedir, ver. En el mundo es: si yo veo, yo creo. Fue lo que dijo Tomás: yo hasta que no vea, yo no crea. Pero en el reino de Dios debe de ser así. Yo lo invito a que usted lo que lea en la palabra, lo crea. A veces hay ocasiones que a veces está uno enfermo. Hay ocasiones donde hay dificultades. Ahora mismo, por ejemplo, tenemos el asunto del coronavirus, de esta pandemia que está lastimando a todo el mundo y que está trayendo pánico, miedo, terror, espanto, etcétera. Pero si tú crees en lo que ves, entonces te vas a afectar mucho en estos días. Usted se va a afectar bastante porque usted está creyendo en lo que ve. Pero si usted cree en lo que lee en la palabra de Dios dice que Dios será nuestro escudo alrededor nuestro. La palabra de Dios dice que sus ángeles mandará que nos guarden en nuestro camino. La palabra de Dios dice que todos los que creemos en Él, señales como si comiésemos alguna cosa mortífera, no nos hará daño. Y aunque venga una peste destruidora, aunque caigan 1000 y 10,000 a nuestro lado, dice que el Señor no nos va a dar cobertura de tal manera que no nos va a tocar. Tenemos cuánta palabra de parte de nuestro Dios de protección. Tenemos un Dios que tiene sus manos extendidas para darnos protección. Entonces, hermano, si usted cree
En el reino de Dios tienes que aprender a creer, aunque no veas. Y yo le comento esto para que usted crea en lo que lee en la palabra de Dios. Dios nos promete muchas cosas en su palabra, solo tienes que creerla. Al que cree, dice la Escritura, todo le es posible. Y cierro con la última, el decálogo, el decálogo 10, que es obedecer sin cuestionar. Obedecer sin cuestionar. Hay muchas palabras que podemos compartir acerca del obedecer sin cuestionar, porque hay personas que les gusta estar cuestionando a Dios. Hay muchas personas que se concretan a estar cuestionando y cuestionando. Y Dios, ¿por qué aquí? ¿Por qué allá? ¿Por qué acá? Si tú no me explicas por qué me está pasando esto. Y hermano amado, Dios nos pide en el reino de Dios que obedezcamos, no cuestionemos a Dios. Dios tiene un plan, Dios tiene el control de todo, Dios tiene un proyecto, Él tiene un propósito, Él tiene una meta, Dios tiene un plan, Dios tiene una visión. Él va a terminar lo que Él ha comenzado. Él va a terminar su propósito. Y nosotros solo tenemos que entender que en el propósito de Dios, Dios va a ir llevando los tiempos, los sazones, Dios va a ir considerando las circunstancias y va a aplicar cualquier cosa, va a utilizar cualquier cosa, hermano, para ir terminando su propósito para nosotros. Ahora, el propósito de Dios para su iglesia, para su pueblo, para su gente, son propósitos de vida eterna. Son propósitos de riquezas eternas. Son propósitos eternos, eternos para siempre. Y a veces en esos propósitos de Dios salen circunstancias difíciles. Se levantan vientos, tempestades. Se levantan circunstancias complejas. Se levantan enfermedades. Se levantan muchas cosas durante el proceso del desarrollo del propósito de Dios. Y a veces en esa turbulencia que se levanta, hermano, los cristianos nos vemos afectados. Los cristianos nos vemos lastimados. Pero aprendamos de Abraham. Cierro este tema. Aprendiendo de Abraham. Dios le dijo a Abraham, sal de tu tierra y tu parentela. Y Abraham no cuestionó a Dios. Abraham no le dijo, bueno, ¿y para qué me quieres que me vaya? ¿Por qué quieres aquí? ¿Por qué quieres allá? ¿Por qué quieres acá? ¿Por qué yo? ¿Por qué no otro? ¿Por qué? Abraham no cuestionó a Dios, solamente tomó sus cosas y obedeció a Dios. Él escuchó la voz de Dios. Dios le dijo que Él le iba a dar una tierra donde fluye leche y miel. Dios le dijo que iba a ser una gran nación de Él. Y tomó sus cosas y solo obedeció a Dios. No cuestionó a Dios. Les digo una palabra. Es un absurdo querer contender con Dios. Es absurdo querer entender a Dios. Es lo más absurdo que puede haber. Porque Dios, su mente es eterna, infinita, poderosa, magnífica, y tu mente es un cerebrito. Nuestra mente es un cerebrito muy pequeño, casi un cacahuate quemado, y que difícilmente, hermano, contender contra Dios. La Biblia dice que no es de sabios contender contra Dios. Es mejor obedecer. En uno de los salmos, Abraham, después Dios le dijo, Abraham, sal de tu tierra y tu parentela, y Abraham obedeció, no cuestionó. Cuando Dios le dijo a Abraham, sacrifícame a tu hijo Isaac, tu hijo amado, que tú lo tienes ahí, está bien consentido, sacrifícamelo acá en el monte. Y no cuestionó a Dios. En el camino no iba diciendo, oh Dios, ¿por qué me quieres quitar a mi hijo? ¿Por qué me quieres destruir? ¿Por qué me quieres quitar lo que más amo en esta tierra? ¿Por qué me quieres hacer esto, Dios? ¿Por qué acá? Porque Él no cuestionó en el camino. Él solamente iba diciendo, Dios se proveerá. Papá, ¿dónde está el cordero? Dios se proveerá, hijo. Papá, ¿dónde está el cordero? Dios se ha de proveer. Y iba llevando en el camino, y cuando llegó al sacrificio, agarró el cuchillo, acostó al muchacho, lo amarró, puso la leña, y cuando iba a sacrificarlo, hermano, sin cuestionar,
sin cuestionar, tomó el cuchillo y no estaba cuestionando a Dios. Si tú quieres aprender a vivir en el reino de Dios, el justo por la fe vivirá, dice la Escritura. Aprender a vivir solo creyéndole a Dios y su palabra, que Dios no tiene, escuche, Dios no tiene ningún mal propósito para ti y para mí. La Biblia dice que todas las cosas a los que amamos a Dios nos van a ayudar para bien, porque estamos en el reino de Dios, Dios no paga mal por bien, Dios hace siempre el bien, porque Dios siempre es bueno, Dios es bueno. En el Salmo, con esto cierro, Salmo capítulo 40. Voy a pedirle a Germa que me ayuden a tocar un poco la palabra en el piano y vamos a compartir. Salmo 40, versículos 6 y 8. En el Salmo 40, Salmos capítulo 40, versículos 6 al 8. Aleluya, alaba al Señor, hermano, en esta mañana. Alábele al Señor. Salmos capítulo 40. Gloria al Señor. Salmo capítulo 40, versículos 6 al 8 dice una profecía hablando de nuestro Señor Jesucristo. Dice: sacrificio y ofrenda no te agrada. Has abierto mis ojos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije: he aquí vengo. En el rollo del libro está escrito de mí. Versos 8. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Jesús, hermano, anunciando. Jesucristo anunciando en los salmos. Habló, hermano, de la importancia de la obediencia al Padre. Obedecer es mejor que cualquier sacrificio. La obediencia es mejor, hermano, que cualquier palabra, que cualquier ofrenda, que cualquier cosa que podamos hacer o creer. En el reino de Dios hay que obedecer sin cuestionar a Dios. Dios le dijo a través de un profeta, le dijo a Saúl, le dijo que la obediencia era mejor que cualquier sacrificio, la obediencia era mejor cualquier cosa, le dijo el profeta Samuel a Saúl. Saúl era obstinado, necio, desobediente. Siempre andaba cuestionando, siempre andaba preguntando. También otro ejemplo de eso era Jonás. Jonás también siempre estaba cuestionando a Dios, preguntándole a Dios, haciendo creer que Dios era de alguna manera hasta injusto, ¿no? Siempre cuestionando. ¿Y sabe qué, hermano? Casi todos aquellos que cuestionaron a Dios en la Biblia, casi todos aquellos que han cuestionado a Dios no han terminado muy bien, porque no es bueno cuestionar a Dios. En el reino de Dios se obedece, solo que el diablo es bien astuto y nos hace creer que somos tontos, que tenemos derecho a preguntar y a cuestionar. Pero cuestionar a Dios es como decirle a Dios que está equivocado. Preguntarle a Dios por qué las cosas es como decirle: Dios, eres injusto. Estar preguntando a Dios las razones, el por qué, es como decirle a Dios que Él está fallando, que Él falla. Es lo más tonto y absurdo hacer.
cuestionar a Dios, porque Dios no dejará de ser Dios. Él es sabio, Él es omnipotente, omnisciente, omnipresente. Él sabe el principio y el fin. Dios sabe todas las cosas. Es tonto. Solo cree, solo acepta que Dios tiene un propósito para ti, un propósito bueno, un propósito grande, maravilloso. Créelo, a su debido tiempo lo vas a ir descubriendo y te va a pasar como aquel hombre que va subiendo una montaña y que aquel alpinista que sube las montañas, que va escalando, que cada vez que va llegándole al pico de la montaña se convierte en más difícil subir. Es más difícil, se convierte en más complicado subir a esa montaña alta. Subir el pico es lo más complicado. Siempre habrá situaciones complejas que sortear, que avanzar. Y el alpinista tiene que tener la destreza, la confianza. Y cuando va subiendo, el alpinista se va dando cuenta que qué maravilloso se está viendo. Cuando él voltea hacia abajo, él ve lo maravilloso que hay, cómo es grandioso. Aquel paisaje que se ve arriba de la montaña son paisajes hermosos. Y cuando llega a la cima, después de tanta dificultad, se queda perplejo al mirar un paisaje hermoso y que solamente el que está en esa cima la puede ver. Solo aquel que está en esa punta, aquel alpinista que logra llegar, puede ver un panorama, una postal que solo él puede mirar. Así es cuando Dios termina las cosas, cuando Dios termina su obra, nos va llevando en algunas dificultades y a veces vamos tropezando y caminando. No cuestiones, espera, todavía no llegas a la cima. Cuando llegues a la cima vas a entender lo maravilloso que Dios te va a dar y a conceder. Termino. Yo sé que hoy me he alargado un poco en esta enseñanza, pero no quería pasar de dejar de enseñar esto, hermano, sino terminarla y invitarlo como conclusión en esta hora, como una conclusión. Yo quisiera que todos los que me escucharon este tema, ojalá puedas escribir, hermano, este decálogo, escríbalo, memorícelo. Estúdielo, entiéndalo, guárdelo en el corazón, que sea tu decálogo, que sea tu estilo de vida, que sea nuestro estilo de vida, nuestra forma de vivir, porque es la forma de vivir como ciudadanos del reino de los cielos. Yo quiero despedirle eso en el amor del Señor. De nada te va a servir, hermano, decir que vienes a la iglesia. De nada te va a servir decir que eres cristiano, creyente, evangélico. De nada si usted y yo no practicamos el decálogo de Dios todos los días. ¿Cuántas personas me han hablado para preguntarme qué hacer en caso de algún problema, en caso de alguna situación? ¿Cuántos matrimonios están ahorita siendo divididos, peleados, acabados, arruinados? ¿Cuántos hogares ahorita tienen tantos problemas? ¿Cuántas familias están llenas de problemas solo porque no saben qué hacer? ¿Cuántas personas toman decisiones tan equivocadas? Pero este decálogo, el decálogo de Dios, nos enseña a tomar decisiones. El decálogo de Dios nos ayuda a tomar la decisión correcta. El decálogo de Dios te enseña, nos ayuda, hermanos, a tomar la decisión correcta. ¿Qué hacer cuando tenemos un conflicto con mi esposa? Algunos que tienen problemas con sus esposos y no saben qué hacer. A veces tenemos que aprender a perder para ganar, dar para recibir, morir para vivir, perdonar
en lugar de querer aplicar justicia. El decálogo de Dios te va a enseñar, hermanos, a tomar la correcta decisión de tu diario vivir. Todos los días. Oremos al Señor. Cierre sus ojos. Mientras nuestros hermanos cantan la alabanza, usted y yo lo invito a que cierre sus ojos. Cierre sus ojos y empecemos a orar y a decirle: Señor, gracias por darnos la oportunidad de esta palabra. Gracias por hablarnos con este decálogo, Señor. Pocas personas se han escuchado el decálogo de tu palabra, o no han escuchado o han entendido qué es el decálogo. Te ruego, maravilloso Dios, que me enseñes a vivir todos los días con este decálogo. Yo quiero formar parte de ese reino que me has venido a ofrecer. Yo quiero entrar por esa puerta, Señor. Por eso ahora entiendo por qué tú le dijiste a Pedro cuando él te preguntó, Señor, que cuánta gente se iba a salvar. Pedro preguntó: Señor, ¿son muchos los que se salvan? Y tú le contestaste: porfiad a entrar por la puerta angosta. Ahora entiendo por qué es una puerta angosta. Porque el decálogo nos enseña tu reino, Señor. El decálogo nos enseña el estilo de vida, la formación espiritual, el hombre que tú quieres que seamos, las personas que tú quieres que seamos. Y no cualquiera se atreve a vivir bajo este decálogo, bajo las normas de tu palabra, bajo las disciplinas de tu palabra, bajo las doctrinas de tu palabra. Te ruego que bendigas a todos aquellos que están dispuestos a morir hoy, morir para vivir, dar para recibir, aquellos que están dispuestos a obedecer sin cuestionar, a bendecir en lugar de maldecir, a perdonar en lugar de hacer justicia. Te doy gracias, Señor, por cada uno de mis hermanos. En el nombre de Jesús, muchas gracias. Amén. Que Dios lo bendiga. La paz de Dios esté con ustedes y el Señor les bendiga abundantemente. Amén.